Permítame tantito, déjenme cambiar mi fondo, chicos. Y ahorita. ¿Me ponen sus nombres en el chat, por fin, para la asistencia? Buenos días a todos. Ay, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, sí se escucha. Muy bien. ¿Ya está Maunri? Sí, doctora, aquí estoy. Hola. Hola, buen día. ¿Ya estás listo, Maunri? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctora. ¿Al rato sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctora. Muriel. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Ok. Ya nada más pongo la pantalla completa y ya. ¿Ya me escuchan, chicos? Ok. Es que no los escuchaba yo. Se escucha muy bajito, doctora. Diabética. Muy bajita. La retinopatía diabética ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy elevados y estos causan daño a los vasos sanguíneos que se encuentran en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse, provocar aneurismas
y al mismo tiempo pueden provocar fugas de líquido. También pueden ocluirse e impedir el flujo de la sangre. Y al momento de ocluirse, pues puede generar el proceso de vasculogénesis, lo cual pues va a provocar nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina. Aquí podemos ver algunas de las estructuras que se ven afectadas por la retinopatía diabética. Obviamente su nombre nos dice que es la retina, y podemos ver en la imagen inferior derecha cómo la microvasculatura retiniana pues, Sí, Nada más se ve la pantalla de... Doc- Bueno, la pantalla de biblioteca, no se ve la presentación. Solamente se escucha. Sí, doctora, son como sus archivos. ok, dame un segundo a ver si puedo solucionarlo, porque se supone que sí se ve. Bueno, yo lo estoy viendo, pero no sé qué se está compartiendo. A lo mejor que seleccionar. Ay, ¿qué está haciendo esto? Quiero ver eso. Ya se ve. la retinopatía diabética. La retinopatía diabética ocurre cuando los niveles de azúcar en la sangre son muy elevados y estos causan daño a los vasos sanguíneos que se encuentran en la retina. Estos vasos sanguíneos pueden hincharse, pueden provocar aneurismas y al mismo tiempo pueden provocar fugas de líquido. También pueden ocluirse e impedir el flujo de la sangre. Y al momento de ocluirse, pues puede generar el proceso de vasculogénesis, lo cual pues va a provocar nuevos vasos sanguíneos anormales en la retina. Aquí podemos ver algunas de las estructuras que se ven afectadas por la retinopatía diabética. Obviamente su nombre nos dice que es la retina, y podemos ver en la imagen inferior derecha cómo la microvasculatura retiniana pues se ve afectada, cómo ocurre una vasculogénesis. Vemos los microaneurismas, exudados algodonosos, algunas hemorragias, y todo eso por el incremento de glucosa en la sangre. En la imagen superior izquierda podemos observar la presencia nuevamente de hemorragias. Podemos ver que en esta barrera existen los pericitos, pues lo cual protegen estos vasos sanguíneos, y empieza a ocurrir una pérdida de estas células, lo cual pues va a provocar todos estos modificaciones en la vasculatura de la retina. Con respecto a la epidemiología, en México existen 2 millones de pacientes con retinopatía diabética y 300,000 de estos 2 millones padecen el grado más avanzado, que se conoce como retinopatía proliferativa. Y este grado, como veremos más adelante, es el que mayor riesgo tiene de evolucionar a ceguera permanente. La ventaja de la retinopatía es que es reversible en un 80% de los casos, siempre y cuando su detección sea a tiempo. Y de los pacientes con diabetes, 10% tienen limitación visual y solo el 2% llegan a la ceguera. De ese total de pacientes con diabetes, hasta el 40% presentan retinopatía diabética. De ese 40%, el 27% de los pacientes que padecen la enfermedad
han cursado con diabetes entre 5 y 10 años de evolución. Entre el 71 a 90% son aquellos con más de 10 años de evolución de diabetes, y el 95% después de 20 años. De estos, entre el 30 y el 50% desarrollan una etapa proliferativa. La fisiopatología de la retinopatía diabética se produce por el desarrollo de microangiopatía diabética. Aunque no se conoce cuál es la causa exacta por el cual se lleva a cabo esa enfermedad, existen ciertos mecanismos aceptados para su desarrollo. Entre ellos, que la hiperglicemia produce alteraciones del metabolismo intracelular que la llevan a cabo, y como consecuencia, como podemos ver en ese diagrama, existe un aumento del sorbitol. Este aumento del sorbitol va a producir un engrosamiento de la membrana basal endotelial y, por lo tanto, como vimos en la imagen anterior, va a ocasionar una pérdida de pericitos. Entonces, en condiciones de hiperglucemia, como en el caso de la diabetes, el 30% de la glucosa no es fosforilada por la hexocinasa y se dirige a la vía de los polioles, lo cual nuevamente genera sorbitol y posteriormente fructuosa. Y en este paso se requiere la sorbitol deshidrogenasa, ya que se emplea como coenzima del NAD y produce NADH. Y la fructosa es fosforilada por la hexocinasa y genera fructosa 6-fosfato. Aunque pues de la fructosa 6-fosfato debería proceder hacia la vía glucolítica, pero eso no ocurre, ya que la glucólisis se encuentra inhibida a nivel del gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y la inhibición se debe a los altos niveles de NADH más H, y esto es pues por presencia de radicales libres. Obviamente la vía de los polioles contribuye a generar un exceso de radicales libres, ya que la enzima aldosa reductasa requiere de NADPH para su activación. Pero esta coenzima reducida la emplea el sistema antioxidante de glutatión, y si no se puede regenerar el glutatión reducido, el sistema deja de funcionar. Por lo tanto, ocurre una reacción de sorbitol a la fructosa, y el NADH producido es utilizado por la NADH oxidasa, y esto genera un anión superóxido. Y por último, el exceso de fructosa puede transformarse en fructosa 3-fosfato y 3-deoxiglucosona, que resulta, pues, es un metabolismo no utilizable por la vía glucolítica. Como ya les mencioné, va a producir la pérdida de pericitos. Y pues va a haber alteración de la barrera hematorretinal, la filtración, la extravasación, edema retinal, exudados lipídicos o serios, formación de microaneurismas por la debilidad estructural de los vasos, como aquí vemos, la extravasación, la formación de aneurismas, la lesión del endotelio, etc. Allí vemos más de cerca un microaneurisma y podemos ver la diferencia entre un ojo sano, con todas sus estructuras bien definidas, las arterias, las venas, las arteriolas, y acá vemos cómo existen manchas de lana de algodón, las hemorragias, la vasculogénesis y algunos aneurismas.
En el cuadro clínico podemos observar en la etapa no proliferativa que existen 3 niveles, que es la retinopatía diabética no proliferativa, ligera o leve. En esta etapa es la más temprana de la enfermedad y aquí podemos observar microaneurismas. Y esas son pequeñas áreas de inflamación que parecen ampollas en los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Entonces aquí podemos ver como los microaneurismas en algunos vasos con como estas pequeñas bolitas que presentan aquí. En la retinopatía no proliferativa moderada, pues según avanza la enfermedad, algunos vasos sanguíneos que aumentan la retina se obstruyen. Entonces podemos ver cómo ya van desapareciendo algunos de los vasos sanguíneos, ya no es tan observable como de este lado, en la leve, sino vemos que ya pues se van desapareciendo y la pigmentación va aumentando de color. Y la retinopatía no proliferativa severa, pues es una etapa donde muchos vasos sanguíneos se bloquean, haciendo varias partes de la retina dejen de recibir sangre. Y pues estas partes envían señales al cuerpo para empezar a generar pues, lo que es la vasculogénesis. Y por último, tenemos la etapa no proliferativa. En esta etapa... Ahí es una pausa, Maunry. Sí. A ver, chicos, hay una clasificación de los tipos de retinopatía, la clasificación de retinopatía diabética no proliferativa, y nos dice que dependiendo de la clase de lesiones que se encuentran y la cantidad, se clasifica como lo las acaba de presentar Maunry. ¿Quién me dice yo para decirme esas características y esa clasificación de la que existe en leve, moderada y severa? Yo, Oliver. A ver, Liber, porfis. La, la retinopatía diabética no proliferativa leve va a caracterizarse solo por lo que vienen siendo los microaneurismas. La retinopatía diabética no proliferativa moderada va a ser la que tiene una cantidad considerable de microaneurismas, pero menos que los de la grave. Y la grave se va a caracterizar por 20 o más hemorragias en 4 cuadrantes y por un hallazgo de varios microaneurismas en 2 cuadrantes, me parece. Sí, es por cuadrantes. Hay una regla que se llama 2-3-4. ¿Alguien más la revisó? ¿No? Bueno, precisamente incluye qué tipo de lesiones. Habla de los microaneurismas, de las hemorragias y de los neovasos. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, doctor. Entonces, estás bien, Iber, pero falta especificar exactamente cómo. Sí, o sea, Sí. esa regla dice, si encuentras tantos lesiones en tantos cuadrantes, se clasifica como leve. Si encuentras tantas lesiones de exudados en tantos cuadrantes, y ahí viene la definición también de lo que es un AMIR. ¿Quién sabe qué es un AMIR? Leyó en retinopatía diabética.
¿no? Son, no, perdón, Les ¿puedo hablar? hicieron mal las vacaciones, chicos. Yo, doctora. Sí, doctora. Entonces, adelante, vamos a dejar. Creo que Mariana tenía la respuesta de los Amir. ¿Me escucho ahí? Es que no sé si me están escuchando. Sí te escuchas. Sí, te escuchamos, Marina. ¿Se salió la doctora? Órale. Parece que la sacó. No, ya Ya. está aquí de vuelta con nosotros. ¿Ahí me están escuchando, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Por qué me sacan? ¿No querían que los regañara? Ah, no, posiblemente haya sido su dispositivo, no sé. Pero- A la velocidad de internet, a veces se hace eso, Zoom. Sí, ya sé, pero no me dejaron regañarlos a gusto. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Me había preguntado lo de lo Dos de los de que era amigos. Sí. A ver, ¿quién me dice que es un... Mariana tenía la respuesta cuando abandonó Yo la unión forzada. A ver, Mariana. creí que más bien yo no me escuchaba, entonces me rendí. Se refiere a las anomalías microvasculares de la retina, Ajá, intrarretinianas. ajá. Y de esa clasificación, ¿sabes que les hablaba? ¿La leíste? ¿No? No, o sea, lo mencionaban, pero no leí más de eso. Ujú. Se van sumando cada tipo de lesiones y entonces así se va pasando de leve a moderada y a severa. Entonces eso es lo que quiero que investiguen y lo vamos a dejar como tarea. Porque retinopatía diabética es de los temas más importantes, pues por la cantidad de pacientes que hay en nuestra población de diabéticos. Ajá. Entonces, tiene participación Mariana y Liber, pero sí es importante que quede bien claro este tema, que se sepan, por ejemplo, por lo menos, si no van a poder ver el fondo del ojo directamente, pues que por lo menos sepan las etapas y que si tienen imágenes o ya ven algo muy evidente, por ejemplo, como nos va a decir más adelante Maonri, cuando se ven neovasos, pues es que ya está en una etapa muy avanzada. Entonces, saben que nuestra población tiene un alto índice de diabetes y de retinopatía diabética, por eso es tan importante este tema. Y pues por los problemas que tuve yo ya no les hice examen, pero por eso, porque no los quiero tronar como ejotitos y esto es de lo básico que les iba a preguntar, pues entonces vamos a hacerlo como modalidad, como cuestionario examen, como hicimos la vez pasada. ¿Sale? Porque es un tema que no puede quedarse sin profundizar. De retinopatía diabética y el de, bueno, todos son importantes, pero precisamente los primeros que están en la lista de su temario son los que no podemos dejar de ver, por eso están en ese orden.
Entonces, así de importante es porque, pues, ahorita en este momento vamos a hacer un ejercicio. Levanta la mano quien tiene familiares con diabetes, familiares directos, familiares en su, ¿de qué decir? De su familia directa, sus padres, sus hermanos. Y luego siguen los abuelos primero. Levanta la mano quien tiene familiares directos con diabetes. Ahora, pero es que están muy jóvenes ustedes y sus papás también, eso es otro factor. Sus papás están entre los 40, 50, ¿no? Sí, Entonces, a veces muchos de ellos apenas empiezan, los que tienen predisposición van a empezar a manifestarlo. Y, y ustedes pues están muy jóvenes, pero pues saben que la enfermedad tiene una alta prevalencia en el país, entonces por eso la importancia de este tema. Entonces, les voy a dejar un cuestionario, examen igual que la clase pasada para que revisemos todos estos detalles que nos falta de profundizar. Adelante, Mauri. Creo que te vemos, pero no te escuchamos. ¿No se escucha? No te escuchamos, Mauri. No, desde la anterior diapositiva ya no te escuchamos. Ok, para regresarla. A ver. Pérdida lenta de la visión con el transcurso del tiempo y también la pérdida repentina de la visión. Ahora, para diagnosticarla es necesario, en primera instancia, poder realizar un examen ocular, como vemos aquí en la imagen. Y en este examen ocular, pues es necesario tener la pupila dilatada. Se aplica gotas para dilatar la pupila y permitir al médico poder observar mejor dentro de los ojos del paciente. Y pues las gotas pueden hacer que la visión cercana se torne un poco borrosa, pero obviamente al pasar su efecto, en varias horas después, el paciente va a recuperar nuevamente la visión cercana. Durante este examen, lo que el médico va a buscar son vasos sanguíneos anormales, hinchazón o hemorragias, depósitos de grasa en la retina, que les había comentado del algodón, los crecimiento de nuevos vasos sanguíneos y de tejido cicatrical, sangrado en la sustancia transparente, más bien en el humor vítreo, y también desprendimiento de retina, anomalías en el nervio óptico. También parte importante es poder, durante la exploración física, medir la visión, medir la presión intraocular y pues buscar la evidencia de cataratas. Ahora, a la derecha tenemos una imagen de otro estudio que se puede realizar, que es la angiografía con fluorescencia. En esta, cuando las pupilas están dilatadas, el médico puede tomar fotografías del interior de los ojos. Se tiene que inyectar un tinte especial. Este va inyectado en el torrente sanguíneo, normalmente en los brazos, y se toma una serie de fotografías a medida que el tinte va recorriendo toda la vasculatura de la retina.
Entonces, es posible ocupar este método para poder identificar los vasos sanguíneos ocluidos, rotos o aquellos que pierden líquido. También tenemos la tomografía de coherencia óptica, donde el oculista, para poder dar un buen diagnóstico, toma imágenes transversales de la retina que muestran su espesor, como podemos ver aquí en esta imagen, muestran su espesor, muestra si hay presencia de algún líquido en el tejido de la retina, así como este estudio se puede utilizar para supervisar el avance del tratamiento, o sea, si está funcionando en el paciente o no. O diagnóstico diferencial, como cual podemos tratar o mal diagnosticarlo, pues podría ser la retinopatía hipertensiva. Pues también vamos a encontrar la presencia de aneurismas, de filtración, hemorragias, pero como hemos visto las características clínicas anteriores, el cuadro clínico de la enfermedad es completamente diferente. Ahora, con respecto al tratamiento, en realidad el tratamiento va a depender directamente del tipo de retinopatía que esté llevando el paciente y pues de la gravedad de la misma, ya que el objetivo es disminuir o detener el avance de la enfermedad. Cuando el paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa de leve a moderada, es posible que pues no tenga un tratamiento inmediato o directo sobre el globo ocular. Aquí lo que es importante es poder disminuir de manera constante o mantener constantes los niveles de glucosa, ya que pues el origen de la enfermedad o la etiología es por la hiperglucemia que esta puede causar. Y dentro de los tratamientos, ya cuando pues es de moderada a grave, tenemos la fotocoagulación. Este es un tratamiento con láser. Y otra. Únicamente para mencionar con respecto a la fotocoagulación, creí haberlo entendido mal. Creí que se dirigía el láser para cauterizar los vasos, pero en realidad no. Lo que ocurre es se coagula tejido retiniano sano y esto ayuda para disminuir el requerimiento de oxígeno y de esta manera pues evita la neovascularización de la retina. Esto ayuda a que pues obviamente la retina siga funcionando de manera normal. Y pues es completamente necesario para este tratamiento evitar tocar los vasos sanguíneos, ya que pues esto puede provocar una hemorragia dentro del globo ocular. Entonces, solo como para hacer esa aclaración, ya que en el video explico de manera errónea que el láser se ocupa para poder hacer, o más bien para poder cicatrizar los vasos, pero no, es el tejido retiniano y no los vasos sanguíneos como tal. Bien conocido como tratamiento focal con láser. Y haciendo una reflexión sobre lo que nos acabas de decir, ¿qué concluyes acerca de este tratamiento? Pues
es que en realidad es de mínima invasión, ya que pues no se manipula directamente el globo ocular con ningún aparato pues visible. Puede, o más bien ayuda bastante ya en etapas más avanzadas y pues es completamente funcional, ya que el objetivo es disminuir la vasculogénesis en este tratamiento y se consigue disminuyendo la demanda de oxígeno por parte de la retina. Ok, ahora voy para tus compañeros la pregunta. Uriel, ¿por qué no es el tratamiento ideal en la fotocoagulación? Un tratamiento, bueno, no lo leí muy bien y ya que fotocoagulación ya era un tratamiento un poco, bueno, es un tratamiento que puede dañar más la retina y disminuir la agudeza visual de la persona debido a que se van a hacer se va a cicatrizar la parte de la retina, por lo cual va a perder parte de la función. Exactamente, eso es lo que quería resaltar, Uriel. Finalmente lo que hace la fotocoagulación es matar tejido. Y entonces lo que estamos perdiendo al hacer la fotocoagulación es tejido sano, que no es lo ideal. Sin embargo, hasta el momento es el tratamiento que tiene mayor efectividad para revertir la neovascularización, que es una de las complicaciones más graves, como ahorita bueno, ya vimos con Mahon. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos Luis? ¿Por qué es tan mala la neovascularización? Porque finalmente es una defensa para obtener oxígeno, ¿no? ¿Leíste acerca de eso, Luis? ¿O tú puedes hacer el ejercicio de reflexión de qué pasa después con la neovascularización? ¿Alguien que nos diga, que nos explique un poco más? ¿No, chicos? Maonri. Pues es que ya después de, bueno, de la, Ajá, después de la neovascularización, ya después puede como abarcar ciertas áreas, por ejemplo, afectar al humor vítreo. Entonces puede aumentar como, o sea, puede ocasionar que esa neovascularización ocupa la parte posterior del humor vítreo y a su vez puede provocar hemorragias por el incremento de la vascularización. Ajá, y después de las hemorragias, ¿qué pasa cuando se produce una hemorragia en el vítreo? Después que sí. Después de la Son hemorragia, ¿no, Brian? A ver, Adelante. ajá, continúa Laisha y luego Libre. Perdón, un desprendimiento de la retina ¿Por qué? pues por el efecto que puede hacer como empieza como a traccionar esta retina. Por eso creo que se usa más este tratamiento de fotocular, bueno, este que se mencionaba, para poder o sea, ya se usa en estos casos, porque ya que como que más se puede hacer porque ya se está traccionando la retina, entonces ya causa este desprendimiento. ¿Cómo pasamos de la hemorragia a la tracción, Laisha? No hay problema, ya tienes tu participación, pero no lo revisaste eso. No, solamente así como, bueno, yo lo entendí así cuando lo leí. Sí está bien, pero
pero habrá que entender el siguiente paso, Oliver. ¿Algo que nos quieras agregar? La verdad, no. Bueno, aquí lo que tenemos que entender es que precisamente después de que lo que produce, casi siempre, no es una única vez que sangra el vítreo. Lo que sucede con la neovascularización, el defecto de los neovasos, alguien que sepa cuál es la diferencia entre un vaso normal y un neovaso de los que produce la retinopatía diabética. Mucho más. El vaso nuevo no está completo, es una extensión de lo que es el epitelio y no tiene la misma resistencia que el vaso normal, que ya está preexistente en la retina. Así es, Uriel. Eh, el vaso nuevo tiene un defecto en sus paredes y entonces es mucho más fácil que se rompa. Por eso, cuando ya hay neovascularización en la retina, es que empiezan a tener hemorragias vítreas los pacientes, porque esos neovasos que se formaron por la hipoxia que tiene el paciente en la retina, son efectivos en cierta medida al dar mayor oxigenación, es lo que se busca, pero estos neovasos son defectuosos y es muy específica, como dijo Uriel, la capa que no tiene, y al no tener esta capa que les falta a los neovasos, son muy frágiles y se rompen con mucha facilidad y entonces se producen las hemorragias. Al haber hemorragias dentro del ojo, se liberan factores de crecimiento en el interior del ojo. ¿Como cuáles? A ver, menciónenme algunos de los factores de crecimiento que conozcas. Y tarea también. El epidermoide. Ajá, a ver, factor, pero dime el nombre completo, Mariana. Factor de crecimiento epidermoide y GFE. Factor de crecimiento endotelial es el que tú dices. Y hay Sí, endotelial. ajá, factor de crecimiento fibroblástico, son algunos de los que se liberan, que normalmente están en la sangre. Entonces, cuando se liberan en el interior del ojo porque existe una hemorragia, existe un mayor estímulo para la mayor proliferación de los neovasos, que es como defensa la retina está creando. Está creando neovasos porque le falta oxígeno y para aportar mayor oxígeno se crean estos neovasos, pero son defectuosos y entonces se producen los sangrados porque se rompen con mucha facilidad, con un movimiento brusco, con cualquier cosa que el paciente haga, se rompen con facilidad. Pero además esto no sucede una vez porque la mayoría de las veces el sangrado, el mismo ojo es capaz de absorber ese sangrado. Es decir, una hemorragia vítrea se puede resolver en 1 o 2 meses, que es una de las complicaciones muy, muy frecuentes de la retinopatía diabética, la hemorragia vítrea. Entonces, generalmente lo que pasa es que el paciente se da cuenta que empieza, ¿cómo se daría cuenta un paciente que tiene una hemorragia vítrea? ¿Quién me dice? ¿Cómo ve un paciente con una hemorragia vítrea? Pues se torna, A ver, Marlene. se torna borrosa la visión. ¿Quién dijo? Yo, Marlene. Ok. Es que te digo que tengo problemas con mi video y no veo que te muevas, se te congela. Sí, igual mi internet está lento. Ok. Muy bien. No precisamente, Marlene. Mariana.
Pues es que también la formación de neovasos causa una obstrucción en como en el drenaje de la presión intraocular, entonces supongo que va por ahí. No, esa es una de las complicaciones más tardías. ¿Sería la presencia Ok. como de pequeñas partículas o pequeñas, bueno, yo cuando lo busqué decía como moscas flotantes? Así es. Eres. ¿Quién contestó? Bien. Uriel, ¿verdad? Sí, así es, Uriel. Es de los signos que los pacientes nos dicen las primeras veces que tienen una hemorragia vítrea, es la que dijo Uriel, que son las miodesopsias. El nombre es miodesopsias, que ven del nombre del signo, que es que ven moscas flotantes. Y es que si tienen sangrados leves, pues se queda flotando el sangrado en el vítreo o cuando apenas ocurre, y entonces ese sangrado que anda flotando en el vítreo, pues lo ve como algo que le estorba. Ajá, si es un sangrado leve. Pero si es un sangrado abundante, pues lo que va a hacer es que no va a ver una cortina. Literalmente dicen, es que yo vi cómo bajó una cortina roja, que es el sangrado que se llena el cuerpo vítreo, y ahí está, le está estorbando, o sea, ve una cortina roja. Entonces, dependiendo de la densidad del sangrado, puede ser una mancha roja o una cortina más oscura. Si el sangrado es muy denso, simplemente ese ojo dejó de ver, y lo que casi siempre dicen es que se me bajó como una cortina oscura, doctora. Así es la referencia de los pacientes. Entonces, eso es importante porque el paciente no va a llegar con ustedes y les va a decir, ¿sabe qué? Que tengo una retinopatía grado 3. Ustedes son los que tienen que identificar por lo que les dice el paciente qué podría tener. Y a veces parece lo menos importante, pero la forma en la que lo refiere el paciente los orienta para saber qué patología tienen. Obviamente ustedes ya van a ver para el momento por ejemplo, ahorita ya llegamos con Mahonry al tratamiento, pero en el momento del diagnóstico, que es lo que les va a corresponder a ustedes, para el momento del diagnóstico ustedes ya preguntaron todos los antecedentes de la familia, ¿verdad? Ya preguntaron si su familia es diabética. Se supone que en una buena anamnesis preguntan los antecedentes más importantes y van a saber si ese paciente tiene familiares con diabetes o no. Y qué edad tiene, obviamente. Y aunque el paciente no se los diga, ustedes se van a dar cuenta, como dicen en la semiología, en la facies, si es un paciente que tiene diabetes. A lo mejor les dice desde el principio, sí, tengo diabetes, pero aunque él no les diga, ustedes se van a dar cuenta si está bien controlado o no, porque en la cara van a ver si tiene edema, la coloración de su piel, pero, y sin que se los diga, si el paciente les dice, es que empecé a ver manchas o empecé a ver una cortina roja que se me bajó, que es como lo dice el paciente, pues es ahí cuando ustedes tienen que sospechar que puede ser una hemorragia vítrea. Ajá. Entonces, sí es muy importante que, como en todas las patologías, para ustedes que están en formación, yo dijera que lo más importante es la fisiopatología, es decir, que entiendan por qué suceden los cambios de una enfermedad, y luego el cuadro clínico. El tratamiento lo dará el especialista o el médico general, o podrá derivar alguna subespecialidad o directamente dárselo. Pero incluso para el tratamiento tienen oportunidad de actualizarse, pero si no lo diagnostican, pues no van a poder dar el tratamiento. Entonces, es importante el cuadro clínico y la semiología, y es lo que más quiero que le pongan atención. Si se fijaron en el cuadro de los temas que les di a revisar, casi todos dicen que los temas a ampliar son fisiopatología y cuadro clínico. Entonces aquí es donde ustedes no me pueden fallar, ¿eh? Sí, doctora. Entonces, los puedo perdonar que no me den el tratamiento
más actual, que obviamente eso es un extra en sus participaciones, pero de aquí en adelante no pueden fallar en el cuadro clínico, no pueden fallar en la fisiopatología, porque eso es lo que les corresponde aprender a ustedes. Y el tratamiento y todo lo demás, el diagnóstico incluso, pues obviamente es esencial, pero es más importante que sepan cómo lo van a encontrar. Si un paciente llega y les dice, es que dejé de ver de un día para otro y veo como una cortina oscura en el ojo derecho, lo primero que tienen que pensar es en una hemorragia vítrea. Y la hemorragia vítrea es parte de la retinopatía diabética. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se queden, chicos, ¿sí? Entonces, después de que sucede una hemorragia vítrea, casi siempre se reabsorbe. La mayoría de las hemorragias de primera vez en los pacientes se van a reabsorber. Y el paciente a veces ni se da cuenta porque sucedió que dejaron de ver y que vieron, así como dijo Uriel, moscas o miodesopsias, y luego se les quitó porque se reabsorbió. Es capaz el ojo de reabsorberla. Casi siempre la primera hemorragia vítrea el ojo es capaz de reabsorberla si no es muy grande o masiva. Pero cuando se repiten es cuando empieza la segunda fase, que es lo que les decía, se liberan estos factores de crecimiento y empieza a haber proliferación. Puede ser que se haya roto, por ejemplo, un microaneurisma y haya sangrado, o que apenas empiece con neovasos y empiece a sangrar, pero para cuando sucede una segunda hemorragia vítrea, lo más probable es que esté en una etapa de retinopatía diabética proliferativa, que es la otra parte que Mahonry nos dijo de las etapas. Por eso es importante, porque el tratamiento de la fotocoagulación es para revertir los neovasos. Pero cuando ya hay una hemorragia vítrea masiva que no se va a reabsorber en más o menos un mes, lo que se tiene que hacer es ¿qué, Mahonry? ¿Sabes qué? Sí, ya se fue. Alguien que haya investigado qué cirugía se hace también cuando hay una hemorragia. Ya sucedió la hemorragia. Ya hubo neovasos y se rompieron porque ya dijimos que las capas de los neovasos no son normales, por eso sangran con mucha facilidad. Se llenó el globo ocular ocupando el lugar del humor vítreo, el sangrado. ¿Qué creen que pase? Se tiene que realizar una vitrectomía para retirarlo. Ajá, porque si no, ¿qué pasa si lo dejamos? ¿Qué creen que pase? Aunque no hayan estudiado, chistositos. Piensen, reflexionen. Doctora, una pregunta. Ajá. Bueno, es que dentro de lo que yo había investigado, salía que también por la presencia de las hemorragias en los neovasos puede generarse un desprendimiento posterior del humor vítreo. ¿Pero cómo? Se decía que era por la formación de capas de fibrina, las cuales iban a ir separando de poco en poco lo que es el humor vítreo de la retina. Así es, pero ¿por qué los separan? ¿Qué cambio hay? Porque la sangre no tiene un peso así como para poderlo desprender, ¿verdad? Bueno, pues ahí va a ser la tarea que vamos a dejar. El problema con bueno, no podríamos hablar de un problema con los trombos que se generen, ¿no? ¿Sí? Ese es los primeros pasos para la generación de la hipoxia. Cuando existe hipoxia dentro de la retina, suceden
a veces acumulación de trombos y algunas alteraciones en la coagulación que favorecen que se obstruyan más vasos y empieza a haber hipoxia a nivel de toda la retina. Como una respuesta, salen los neovasos, se producen neovasos y el problema es que la neovascularización produce un mayor problema, que es, ya que se sangró, la misma sangre contiene todavía más factores de crecimiento, que también va a ser tarea, ya les estoy anotando todas. Y las adherencias. Espérenme, yo estoy hablando conmigo misma. El vítreo tiene dentro de su... La retina no está totalmente adherida, está como sobrepuesta sobre el epitelio pigmentario. Y el vítreo tampoco está totalmente adherido a la retina, no está pegado, por así decirlo, sino que tiene algunas zonas de fijación a la retina en algunos lugares específicos, que va a ser la tarea, se las voy a mandar al ratito. ¿De dónde se sujeta el vítreo? Porque ya dijimos, ustedes lo hicieron en su maqueta, por cierto, muy bien los que lo hicieron, es un gel, más o menos una estructura gelatinosa que ocupa el interior del globo ocular, la parte posterior, pero no está totalmente adherido, sino que tiene algunas adherencias. Estas adherencias son precisamente a la retina. Y entonces, cuando se liberan estos factores de crecimiento, empieza a haber fibrosis de las fibras de colágeno que forman el vítreo. Ya también ustedes en su descripción dijeron que el vítreo está formado en un 98% de agua y el resto es ácido hialurónico y colágeno. Estas fibras de colágeno se hacen fibróticas por esa presencia de factores de crecimiento y entonces se hacen duras, cambia su consistencia de ser un gel que puede moldearse y le da la forma al ojo, se puede decir que se endurecen, esa es la definición de fibrosis, que se fibrosan, estas fibras de colágeno se hacen duras y entonces de los lugares donde está adherido el vítreo a la retina, que es lo que van a investigar, las adherencias del vítreo a la retina, cuando se hacen duras traccionan a la retina, la jalan, porque en vez de ser un material viscoso como lo es un gel, cualquier gel que se imaginen es viscoso y se mueve, se pasa a ser un material fibroso, o sea, duro, que tracciona mediante estas fibras de colágeno a la retina hacia el centro de la retina. Y entonces, hacia el centro del globo ocular. Y entonces, esas fuerzas de tracción hacen que se desprenda la retina. Esa es la complicación más grave de la retinopatía diabética. Y por eso se hace la vitrectomía. Como dijo Oliver, lo que se hace cuando hay un sangrado en el interior del ojo, se hace se hace una vitrectomía y se reemplaza por un gas, pero no tanto porque sí queremos recuperar la visión del paciente porque el sangrado no permite que vea, pero porque ya sabemos que si dejamos ese sangrado va a haber mayor liberación de factores de crecimiento, mayor fibrosis y finalmente va a haber un desprendimiento de retina y eso es lo que no queremos. Entonces, por eso es importante saber las etapas de la evolución de la retinopatía diabética, porque si dejamos evolucionar a un paciente que ya tiene neovasos, pues va a llegar al desprendimiento de retina si no se lo aplica. Y a lo que quería llegar en esta pausa que hice con Maunri es que finalmente no es un tratamiento ideal, ¿verdad? Es como si les quitara, por ejemplo, a Marlene, perdóname Marlene por ponerte el ejemplo, pero que te dijera, ay, es que tienes una enfermedad, pero te voy a quitar el brazo para que ya no tengas tanta enfermedad. ¿Qué te parece? No, gracias.
Eso es lo que hacemos con la fotocoagulación, matamos tejido sano. ¿Pero por qué? Porque lo que queremos es que haya menor requerimiento de oxígeno para que no haya toda esta proliferación de neovasos y no haya hemorragias y no haya tracción y no se desprenda la retina. O sea, nosotros ya sabemos cómo va a evolucionar un paciente que no tiene fotocoagulación y que sobre todo no va a seguir el control de glucosa como es lo ideal. Entonces, ya sabemos que si no disminuimos el requerimiento de oxígeno, va a haber proliferación y va a haber desprendimiento de retina. Entonces, lo que hacemos es que matamos un poco de tejido sano, disminuye el requerimiento de oxígeno y hay regresión de los neovasos. Eso es lo que se hace con la fotocoagulación. Pero no es lo ideal, ¿verdad, Mariana? ¿A ti no te gustaría que, porque al matar tejido retiniano, es tejido que ya no ve? Entonces, ¿qué le vamos a tener que decir al paciente? Doctor, entonces, o sea, ¿usted prefería el tratamiento de la glicemia con insulina antes de la fotocoagulación? El tratamiento con insulina es actualmente el más efectivo, más que los hipoglucemiantes orales. Pero eso es para evitar que lleguen a la neovascularización. Un paciente bien controlado no llega a la neovascularización. Entonces, la reflexión que les pedía es, tú le vas a decir al paciente, la verdad es que le vas a decir al paciente que vas a aplicarle fotocoagulación y al paciente no le va a gustar, porque ¿qué le tienes que explicar, Laisha? Que hay posibilidad de que pierda algo de esa visual. Exactamente. La fotocoagulación, así como lo estamos viendo en la presentación, todas esas manchas que ven en la presentación, esas blancas, son tejido que finalmente va a morir. Y queremos que muera para que disminuya el requerimiento de oxígeno y los neovasos desaparezcan. Porque lo peligroso son los neovasos que van a producir después tracción y desprendimiento de retina. Entonces, continuando con la reflexión, Laisha, pues tú le tienes que hacer ver esto al paciente. Nosotros como oftalmólogos les decimos que no es el tratamiento ideal, pero que es el único que existe hasta el momento, porque si no lo hacemos, va a terminar en desprendimiento de retina. Entonces, ¿tú qué opinas de la fotocoagulación? Pues de que no es como que sería la mejor opción de tratamiento, pero pues en este caso que ya se encuentra en un estado severo, ¿no? Pues ya sería lo más indicado. Pero pues no sería lo más favorable, sería mejor como ese control, bueno, esa prevención, ¿no? A esta A eso es a la retinopatía. reflexión que los quería llevar, que de toda la diabetes ya ven que empiezan a... Bueno, es el único órgano que sufre, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos la evolución natural de la diabetes en general, pero en este caso de la retinopatía diabética, lo que nos... No todos los pacientes con retinopatía proliferativa, si están bien controlados en primeras etapas, y por eso es importante que las conozcan. La neovascularización, que es cuando ya se requiere la fotocoagulación. No si están la mayor parte del tiempo controlados. Entonces, otra vez, el ejercicio de reflexión es ¿cuál, Marlene? Pues que ahora sí que más vale prevenir y que si el paciente no va a seguir como un control de su glucemia, pues es mejor pues como hacer este procedimiento para evitar pues más daño, ¿no? Porque supongo que pues sí hay como riesgo, bueno, y se pierde agudeza visual, pero pues yo creo que comparado con el beneficio pues es mayor y por eso se realiza, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la reflexión, Luisillo, que te quedas tú? O sea,
tú sabiendo esto, ¿qué podrías hacer? Primero, ¿el tratamiento es el adecuado, sí o no? De la fotocoagulación. ¿Es el ideal? Pues ahora sí que sería lo que, bueno, por más así decirlo, sería lo menos peor, ¿no? Dentro de lo que habría. Así O es. sea, igual y no lo ideal, pero pues lo necesario, pues sí que es Exacto. lo que hay, ¿no? Exacto. También ya nos va a decir ahorita Maonri de algunos medicamentos que se utilizan actualmente para disminuir, sobre todo el edema que se forma en la retinopatía diabética en la mácula, incluso que pueden disminuir la neovascularización, pero no es lo ideal. O sea, la reflexión que quiero que lleguen, Luis, es que no es el tratamiento ideal. Es decir, aunque sabemos y conocemos la diabetes desde hace mucho tiempo, y obviamente la retinopatía, no existe un tratamiento ideal todavía. Lo que nos queda que es, Johan, para los pacientes diabéticos, ¿qué les podemos ofrecer a los pacientes diabéticos? Pues bueno, en base a todo lo que vimos del tratamiento, sabemos que, bueno, la fotocoagulación, pues ya es como decimos aquí, individualizar al paciente, ¿no? Primero que todo, pero sería lo menos deseado. Y pues en un paciente diabético hay que tenerle un control y una vigilancia de todo, porque pues literalmente la enfermedad no solamente, como dijo usted anteriormente, no solamente le va a dejar los ojos de lo peor, ¿no? Incluso un desprendimiento de retina, ¿no? Por ahí mencionaba. Sino que es que además de dar ese control con la glucosa y como dijo, los medicamentos, como ahí yo creo que había leído el ratinizumab, si no mal recuerdo, igual para evitar la neovascularización, pues no van a ser, como usted dice, un 100% funcionales o eficaces, ya que como mencionó, esa complicación a un punto va a llegar. Y, y pues primordialmente es buscar lo mejor para ellos. Pero entonces, ¿qué es lo que o sea, concretando, cada cuánto verías a tu paciente diabético? Tu Bueno, paciente diabético, dependiendo obviamente de la etapa en la que lo encuentres en la retinopatía diabética, por eso es importante estadificarlo. Y eso ya está escrito, ya está dentro de la clasificación de diabetes. Dice, si tiene tal grado de retinopatía, hay que revisarlo cada tantos meses. Si tiene tal grado de retinopatía, hay que revisar. Pero tú, antes de diagnosticarle la etapa de retinopatía diabética, ya sabes que es un paciente que empieza con datos de retinopatía diabética. ¿Qué le dirías? ¿Cada cuánto lo verías? ¿En cuánto lo aterriza? pues bueno, yo lo que había visto en un estudio de fondo de ojo, había visto que para las personas normales, una vez al año, pero para ese tipo de pacientes yo creo que sería una cita de 2 o hasta 3 veces cada año o al año. Sí, dependiendo primero, como todo, depende de qué, de qué nivel de atención, en qué nivel de atención estés. Si estás en medicina preventiva o médico general, se supone que deberías estarle haciendo su control mensual, ¿no? De glucosa, se supone. Y dependiendo del control que haya logrado, pues ya puedes prolongar las revisiones a cada 3 meses o cada 6 meses, pero por lo menos deberías estarlo viendo o mandando o revisándole el fondo de ojo por lo menos cada año. Cada año el fondo de ojo, si sabes que tu paciente tiene diabetes. Y si tú no lo puedes revisar, Johan, ¿a dónde lo tienes que mandar? Ya no se escucha. Estás silenciado. ¿Ahora sí ya me escuchó? Ya. Ya. Pues ahí sí ya lo podría referir con un oftalmólogo. Así es. Se supone que simplemente por tener 5 años de evolución con diabetes vale la pena el envío con el oftalmólogo, porque muchas veces tú no vas a poder revisar el fondo del ojo, como ya dijimos, ¿no? En el consultorio de medicina general. Pero si ya por lo menos tiene 5 años de diagnóstico con diabetes, ya puede empezar a tener cambios en su retina, y ese es el mensaje que les quiero dejar. O sea,
todo paciente que ustedes conozcan, diabético de larga evolución, que nunca ha visitado un oftalmólogo, tiene que hacerlo si por lo menos lleva 5 años con la evolución, porque este padecimiento es silencioso. Puede tener una retinopatía diabética proliferativa y tener una agudeza de cuánto, Suyeli. ¿De cuánto crees que puede tener un paciente? Suyeli. Llamando a Suyeli. Sí, aquí. No, la verdad no sabría decirle. Alguien que quiera una participación. Puntos para su examen. Sería dependiendo del grado de daño, pero estaría por debajo de lo que es 20-40 en algunos casos. Dices de bajo peor. ¿Sí, Uriel? Sí. Pues, ¿qué creen que no? Que un paciente con retinopatía diabética proliferativa, siempre y cuando no tenga hemorragia vítrea, puede tener una agudeza visual de 20-20. Y no nos damos cuenta. A menos que esté descompensado, muy descompensado, por ejemplo, una glucosa de 400, hay otros cambios que no necesariamente tienen que ser retinopatía diabética, que los hacen ver borroso. Pero un paciente con retinopatía diabética proliferativa puede llegar a tener una agudeza visual de 20-20. Entonces, cuidado, no se pueden confiar. Por eso los pacientes se confían, porque pueden tener agudeza de 20-20 y tener una retinopatía diabética proliferativa. Eso es lo que pasa muy frecuentemente, que el paciente no tiene disminución de la visión hasta que empieza a tener sangrados, pero si ya empieza a tener sangrados es que ya es una etapa proliferativa. ¿Qué etapa es, Maunri? La proliferativa es la etapa más severa. Exacto. Porque primero es no proliferativa en severa, moderada y grave, y después es la proliferativa. Así es, entonces se puede dar cuenta muy tarde, ¿verdad? O sea, acudir con el oftalmólogo hasta que tenga un sangrado, una hemorragia vítrea, y ya cuando lo que tengamos que ofrecerle solamente sea la fotocoagulación. Adelante, Mauri, termina la presentación, por favor. Y puede detener o disminuir la filtración de sangre y líquido dentro del ojo. Durante este procedimiento, las filtraciones de los vasos sanguíneos normales se tratan por medio de quemaduras láser. Básicamente cauterizan los vasos que presentan fugas. Este se realiza ya sea en el consultorio del oftalmólogo o en la clínica oftalmológica en una sola sesión. Y en caso de que el paciente presente visión borrosa debido al edema macular antes de la cirugía, es posible que el tratamiento no permita recuperar la visión normal, pero reducirá la probabilidad de que el edema macular empeore. Después tenemos la vitrectomía, y este procedimiento se hace una pequeña incisión en el ojo para extraer la sangre que se encuentra en el centro del mismo, en el humor vítreo, y así como el tejido cicatrizal que tira de la retina, este se realiza en un centro de cirugía o en el hospital. Se utiliza anestesia local o generalizada. Y por último, tenemos la inyección de medicamento en el ojo. Este se realiza en el humor vítreo, y pues esos medicamentos que se utilizan son denominados inhibidores
del factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor es el que se encarga de la vasculogénesis y de estos vasos anormales y frágiles que les comenté al principio. Entonces, al inhibirlo, pues va a ayudar a detener el crecimiento de los vasos y obviamente, pues como son frágiles y la presión intraocular se ve modificada, pues va a disminuir en gran manera la presencia de aneurismas, la presencia de hemorragias. El pronóstico es favorable, como vimos en un principio, y pues la ceguera ocasionada por esto pues es completamente invalidante. El sistema de vida del diabético se va a ver especialmente perturbado por los problemas oculares. Obviamente, la problemática de la visión de los colores, la dependencia para inyectarse insulina en caso de pérdida de visión, la falta de sensibilidad táctil para la lectura braille, hacen que el diabético con ceguera tenga un sistema de vida diferente y su dependencia de terceros sea inevitable. Aún así, como vimos, el 80% de los pacientes en etapas tempranas, si se detecta durante este periodo, pues es reversible, ¿no? Y siempre y cuando se mantengan los niveles de glucosa estables. Siempre evitar la hiperglicemia en todo momento. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Maonri. ¿Alguna reflexión que quieras compartir con tus compañeros de lo que leíste que te parezca importante que recuerden, que te parezca importante para ti, para que compartas con tus compañeros? Conviví muchos años con una persona con diabetes. Afortunadamente, bueno, sí perdió la vista, pero en realidad no fue por retinopatía diabética, sino fue por una mala praxis. Y bueno, tenía el glaucoma, pero insertaron mal los lentes y las válvulas. Pues también esa persona se cuidaba, ¿no? Pero es como primera línea de defensa ante todo este tipo de situaciones. Tenemos que pues ser claros al momento de pues ver a los pacientes con diabetes, ¿no? Que pueden llegar a este punto de la retinopatía. Los tratamientos son efectivos, todos son invasivos, pero pues no hay mejor herramienta que la prevención, que evitar llegar a cualquiera de estas etapas en los pacientes diabéticos. Y la manera más efectiva es, como siempre, estar revisando o no dejar de lado este chequeo de fondo de ojo, revisar que todo esté bien. Al final del día, pues ese es como nuestro propósito, ¿no? Poder ayudarlos. Y no hay nada mejor que la prevención. Siempre hay que cuidarles esta parte. Así es. El objetivo de estas clases es que los pacientes que tengamos, pero sobre todo, como les decía desde el principio, la información y el conocimiento que adquirimos como médicos nos tendría que repercutir directamente en nosotros, primero, en adquirir mejores hábitos de vida, pero principalmente repercutir en nuestros familiares directos, en ustedes chicos, pues en sus padres, que son los que empiezan a tener las edades de factor de riesgo. Y ya saben que la prevención es estarlos primero detectando a tiempo, ¿no? Alteraciones en la glucosa, en la presión arterial, chequeos anuales. Y segundo, bueno, ya que tienen una patología, pues llevar el control adecuado. O sea, si ustedes están en formación, pero ya siendo, como les digo, la mayoría médico-blastos, ya tienen una obligación porque los
conocimientos que van adquiriendo los obligan a que compartan la información y mejoren la calidad de vida de sus, pues de las personas que los acompañan, ¿no? Entonces, ahora ya saben que los pacientes con diabetes desarrollan retinopatía diabética de manera silenciosa. Hay que buscar a propósito cualquier cambio en el fondo de ojo y si por lo menos ya llevan 5 años de evolución, pues deberían estarse revisando cada año con el oftalmólogo o por lo menos estarle haciendo sus tomas de agudeza visual y sus glucosas para verificar que realmente están teniendo control de la glucosa, ¿sí? Porque si se dan cuenta de que tiene una retinopatía diabética proliferativa en un año, pues la verdad es que ya vieron cuál es el tratamiento y no es el ideal. Lo ideal es detectarlo cuando tenga una retinopatía diabética no proliferativa, leve, moderada o severa. Y por eso es importante que sepan las etapas y cómo se clasifican y por eso es importante que les voy a hacer su examen y su tarea. ¿Sale? Entonces, lo malo es que si no lo sabemos, pues dejaríamos de revisar a nuestros pacientes con diabetes y nunca les sugeriríamos que fueran al oftalmólogo. ¿Creen que eso sea bueno? Bueno, pues entonces por eso tienen estas clases de oftalmología. No pueden dejar de mandar a sus pacientes. Existe otras signos y alteraciones en la diabetes como el edema macular por diabetes, que es una disminución abrupta de la agudeza visual y que se puede revertir. Y existe otra razón por la que puede disminuir abruptamente la agudeza visual de un paciente descompensado de diabetes. ¿Sabe alguien acerca de eso? ¿Por qué a un paciente con una glucosa de 400 deja de ver? O sea, lo que pasa en realidad es que se miopiza. Se le produce una miopía transitoria. ¿Alguien leyó de eso? Bueno, yo nada más leí un poco de que decía que aumenta el grosor de la retina en la mácula y que había como 2 formas clínicas dependiendo el grosor que tenía este edema macular. Y de hecho, bueno, puede, por ejemplo, de la opción de tratamiento de la fococulación, que por ejemplo, si tenía esta retinopatía diabética proliferativa junto con edema macular. O sea, como que también puede agregarse eso a la clasificación cuando se da el diagnóstico, bueno, cuando se da esta revisión y se observa este edema macular. Exacto. La otra razón por la que disminuye la agudeza visual en un paciente con diabetes no necesariamente es que tenga una hemorragia en el vitrio, sino que exista edema macular y se produce por cambios precisamente a nivel retiniano. Lo bueno, entre comillas, del edema macular es que se puede revertir, incluso se le puede dar, como ya dijo Laisha, es cuando se utilizan los medicamentos antiangiogénicos, que son las inyecciones que se dan, y también existe un tratamiento de fotocoagulación específico para la mácula, para edema macular y se puede disminuir. Se revierte y regresa a la agudeza visual muy parecida a la previa. Lo malo es cuando ya hay proliferación. Y el otro es que cuando hay una glucosa, una descompensación, cuando ustedes vean, pues cuando revisan descompensación metabólica o hiperglicemia, por ejemplo, los pacientes que llegan a subir a 400 de glicemia, por arriba de 400, se produce un edema del cristalino transitorio que produce una miopía transitoria y en cuanto se les baja la glucosa vuelven a la agudeza visual normal. Entonces, cambios de agudeza visual abruptos hay que checarlos siempre en los pacientes con diabetes, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa
No vamos a alcanzar a ver la clase de catarata, la vamos a ver la próxima vez, pero lo vamos a hacer muy brevemente porque catarata sí es un tema importante para diagnosticar, pero no tan importante como glaucoma. Entonces le vamos a dar peso a glaucoma y la siguiente clase tendríamos que ver catarata, glaucoma y conjuntivitis infecciosa. Entonces, conjuntivitis infecciosas, que le toca a Luisillo, es importante porque es muy frecuente, pero pero no es tan o sea, como les dijera, de tanta importancia porque no genera incapacidad en los pacientes. Bien tratada, la verdad es que muchas, aunque no estén tratadas, se autolimitan. Así que por esa trascendencia de la patología de glaucoma, le vamos a dar peso a esa clase y de todos modos la preparas, Luis, para la siguiente, ¿sí? Tendríamos tres temas pendientes: catarata, glaucoma y conjuntivitis infecciosa. Así que vamos a tratar de ser breves. Yo voy a entrar desde antes para prever estos problemas que tuve hoy, que yo también estoy aprendiendo, ¿verdad? Y y esperemos que todo fluya bien, ¿sí? Vamos a ver 3 temas la próxima vez porque no los quiero saturar hoy, porque retinopatía diabética también es muy importante y por eso es que les voy a dejar la tarea, va a ser como su examen. Y igual que el cuestionario que ya les califiqué, en el que salieron casi todos muy bien. Y bueno, quiero aprovechar, si quieren hagan una pausa, vayan, tomen agua, ya no vamos a ver clase, nada más les quiero dar una retroalimentación, pero descansen, que les puse en el chat, en el WhatsApp y también en la plataforma de las felicitaciones que les mandé de las maquetas. La verdad es que cada grupo nuevo son experiencias nuevas y la verdad es que ver tantas maquetas tan bonitas me sorprende. Es que se está como fallando mucho mi internet. Como les decía, no tanto porque estén bonitas, sino porque demuestra el esfuerzo que pusieron y el tiempo que implicó para ustedes realizarlas. Y como ya les decía en la retroalimentación en la que les puse, yo también estoy tomando clases y implicó también, yo tuve que hacer un video que ya fue de 2 minutos, gracias a Aurora que me ayudó de retroalimentación, pero no lo entregué así, también lo tuve que editar y eso implica mucho tiempo. Entonces los que además editaron su video y le pusieron animación, pues felicidades porque no es nada más para mí, es para ustedes mismos, les va a servir para que ustedes puedan hacer mejores presentaciones después. Pero sobre todo, ahora que yo me vi en el video, pues se van a dar cuenta de todas las expresiones que hacen y lo que omiten, ¿no? Entonces yo me di cuenta de todas las caras que hago que nunca me había dado cuenta. Que evidencio todo lo que siento y pienso a través de mi cara, aunque yo no lo quiero evidenciar. Entonces, pues uno aprende de todo. Yo creo que todo es útil y todas las experiencias son buenas, aunque impliquen, siempre va a implicar trabajo, ¿no? Yo sé que implicó para muchos de ustedes mucho tiempo pensar en el material, ver como en el video, qué voy a decir, los fracasos como por ejemplo del liver de su gelatina, ¿no? Entonces, para todos, yo creo que para todos es cuando ustedes quieran pedirle una maqueta a alguien, pues ya la van a pensar 2 veces, ¿verdad?
porque van a saber qué tiempo implica y que no nada más es investigar las estructuras, sino trabajar con los materiales. Por eso les decía que les agradezco los que hicieron el esfuerzo, incluso de poner las estructuras que fueran transparentes, que se parecieran, las que lograron que se parecieran a las que se supone que son esquemáticas. Entonces, eso es importante, sí para mí, pero más para ustedes, ¿no? Porque interiorizan ese conocimiento, y si yo les digo, como les estábamos hablando del vitrio, por lo menos ya saben dónde está el vitrio, ¿no? A que si ahorita estamos hablando de hemorragia vitrea, ni siquiera saben dónde estamos ubicados. Entonces, pues los vuelvo a felicitar, eso era lo que les quería decir, los vuelvo a felicitar por su esfuerzo. Me sorprendieron de manera agradable todos los videos. Todos, ninguno fue como que lo tomaran a la ligera, y eso me agradó mucho. O sea, lo tomaron como un reto. Yo sé que fue reto para todos, pero yo creo que todos salieron muy bien. Y como les dije, las calificaciones, pues los hubiera querido poner 10 a todos nada más por su esfuerzo, pero no encuentro otra manera como para reconocerles a los que todavía fueron más allá. Pues por eso les puse 10 a esos que fueron más allá. Pero no porque los de 8 no lo merecieran, sino porque no encuentro otra manera para hacer la diferencia. Lo que les quería, por ejemplo, consultar es que a mí me agradaría mucho, de hecho así es como lo hacemos en la clase presencial, es que todos ven la maqueta de todos y todos ven la presentación de todos. Obviamente es en vivo, no graban video. Y entonces, incluso cuando así lo hacíamos, había una calificación extra, puntos extras para que ustedes mismos les otorgaban a sus compañeros, pues porque veían la diferencia de una a otra, y no porque sean mejores, sino porque se nota a veces el esfuerzo o tienen más habilidades. La verdad es que sus habilidades todas son muy buenas, pero lo que más me sorprendió fue la explicación, o sea, la capacidad de la explicación durante la maqueta, y eso es lo que les no quiero dejar pasar otra vez en felicitarles, ¿no? No quiero mencionar a nadie en especial porque todos hicieron muy, muy buen esfuerzo. O sea, la verdad es que, como les digo, me sirvió para conocerlos mejor. Como aquí nos vemos muy poquito tiempo, pues a veces ni siquiera los escucho hablar hasta que les toca la presentación. Y en el video, pues por lo menos sé cómo hablan, cómo se mueven su cara, ¿no? Por ejemplo, a Cristian, que casi nunca habla. Fue una sorpresa agradable que también se esforzó y estuvo muy bien su maqueta. Digo, la de todos, pero me refiero a que a veces participan y los conozco su voz, pero a Cristian casi no lo conozco, entonces ahí tienen la oportunidad, tengo yo la oportunidad de conocerlos mejor. Entonces, otra vez, chicos, felicidades. Ya están sus calificaciones. Del parcial también ya estoy terminando de elaborarlas. En un rato más tarde ya las pueden consultar. Les quiero mandar primero todas, igual como les hice la vez pasada al chat, las calificaciones del examen que teníamos pendiente, de la maqueta, y luego ya la de su primer parcial. Ajá, entonces eso lo hago al final del día para que vean, y les agradezco a todos el esfuerzo que hicieron en sus maquetas. De las presentaciones, también de las presentaciones que han tenido, pues hasta ahorita han estado muy completas. Como les decía, si me las mandan con tiempo, podemos hacer algunas modificaciones y le sacamos más provecho. Entonces, para las siguientes que nos faltan, les pido por favor que me las manden otra vez para hacerle
las correcciones o las sugerencias. Y no sé si alguien quiera compartir su experiencia con las maquetas. Por ejemplo, Cintia, a ver, platícanos qué nos dices de las maquetas. Pues al inicio sí tenía como duda de cómo hacerla, pero pues también sí hay un poquito limitada en los materiales. Y bueno, me gustó mucho realizarla, como que sí se me grabaron más cada estructura junto con sus características y considero que fue una actividad buena. Y, y ya. Está silenciado, doctor. Ajá, alguien que quiera más Yo, comentar. A ver, River. yo sí le quedé a deber mucho en cuanto a mi maqueta, pero de verdad créanme que em, a todos mis compañeritos queridos les mandé mensaje porque fue una travesía muy, muy difícil. Tenía una idea de una maqueta de la anatomía del globo ocular que era muy ambiciosa y la verdad es que trabajar con comida, yo la hice de gelatina, trabajar con comida fue muy difícil porque la gelatina es que es muy caprichosa porque si uno no está ahí pegadito, pues que se tira de la estufa y que tiene que solidificar y aparte tiene uno que ponerle aceite, pero si la lleva al congelador puede desprenderse, entonces fue un desastre. En 4 noches seguidas estuve hasta las 4 de la mañana y terminaba con el rastrerío y la verdad gasté demasiado, entonces sí, ya en el último momento ya no me quedó y pues tuve que hacer algo de emergencia. Y pues es eso y yo creo que ya en las próximas maquetas que vaya a hacer no las voy a hacer de gelatina definitivamente, pero aprendí muchísimo. Y creo que el agradecimiento es con usted porque la verdad la maqueta no quedó bien. Pero sí, eso pasó conmigo. Seguramente soñaste con el cuerpo ciliar. ¿No? Bueno, yo creo que la experiencia que yo he tenido con los grupos anteriores es precisamente buena. O sea, finalmente es un reto para ustedes, implica otras habilidades, pero como les vuelvo a decir, generalmente las habilidades no es lo que a veces califico, sino más bien cómo exponen y la información que dan en su maqueta. Las mejores calificaciones fueron para las informaciones más amplias. Las que también me falta perfeccionar, por ejemplo, lo que se llama se me fue ahorita la palabra, pero como a mandarles previamente lo que se califica en la maqueta. O sí se las mandé, pero todos los aspectos no. Entonces, eso les ayuda más para como guiarse, para que sepan que lo importante no es el material, sino finalmente la explicación y que se vean las estructuras por separado, aunque sean de papel, aunque sean de plastilina, aunque sean de lo que puedan, pero que las identifiquen. Entonces, a partir de esta entrega, casi siempre como que se facilita la explicación de las estructuras y de las patologías, que era lo que les explicaba. Y bueno, nos falta, igual como les digo, esa tiene el mayor peso, pero tienen en cuenta pues todas las tareas y toda su asistencia y todo lo demás, así que la mayoría va a salir pues bien, y eso me da mucho gusto. La calificación de más peso para el próximo bimestre, hay 2 opciones. Y entonces, eso es lo que les quería preguntar. La otra forma de calificar que también me ha funcionado y que participan más es un panel de expertos. No sé si antes lo han hecho, pero es muy parecido a lo que hacen en la televisión, por ejemplo, de deportes o cuando hablan de algún tema social.
en especial, que invitan a especialistas de cada tema para que den opiniones, ¿no? Entonces, así lo vamos a hacer, lo podemos hacer para suprimir la maqueta. Casi siempre en el segundo parcial hacemos una maqueta de una zona en especial del ojo, una estructura, pero lo podemos suprimir por alguna de los temas no de la siguiente clase, sino de la siguiente, en la que todos van a participar. Y entonces lo que tienen que hacer es que buscan un artículo, me lo mandan del subtema de la patología que les va a tocar. Por ejemplo, a Cristian le va a tocar de retinopatía diabética la epidemiología. Va a ser el experto en epidemiología de retinopatía hipertensiva. Entonces, para cuando veamos ese tema con la fecha ya previamente destinada, pues me tiene que subir un artículo a la plataforma o al WhatsApp que haya resumido que con su artículo y su resumen, que es con el que va a defenderse ese día de la presentación. Y casi siempre hay dos de ustedes que hablan de un subtema. Entonces, por ejemplo, Aurora y Cristian van a hablar ahora de la epidemiología de la retinopatía diabética. Entonces, ambos tienen que mandarme un artículo a la plataforma, que es con el que van a defender su tema, y entonces van a hablar como expertos y se van a poner de acuerdo para decir, tú vas a hablar de la epidemiología internacional y yo voy a hablar de la epidemiología a nivel nacional. Y entonces se van a pasar el uso de la voz. Van a dar una conferencia. Yo voy a ser la moderadora y ustedes son los expertos en eso. Y así a cada uno se le va. Obviamente tienen que saber todo el tema, lo van a revisar, pero van a hacerse expertos. Por ejemplo, Johan en fisiopatología. Y casi siempre nos da tiempo de hacer 2 patologías por clase, porque es con tiempo medido, ese es el reto. O sea, como en las participaciones, ahora que está lo de moda, lo de las elecciones, nada más les doy 2 o 3 minutos máximo de participación y no se pueden pasar de eso, ¿no? Para decir su subtema. Y entonces hasta ahí ya sigue el otro. Y por eso nos da tiempo de verlo todo. Así que todo su artículo y su conocimiento lo tienen que resumir en 3 minutos de su subtema. ¿Qué les parece? Qué emocionante. ¿Quién vota por? A ver quién vota, levanten la mano así físicamente por maqueta o por panel de expertos, ese se llama panel de expertos. Panel de expertos, levanten la mano. Cintia, Leslie, Henry. ¿Sabe qué? Estamos que prenden sus cámaras. Creo que todos no, sentimos Oliver, tú no digas nada, ellos que digan. Levanten la mano. Pero ¿cree que podamos consultarlo entre nosotros para decidir? No. Ahorita lo van a ver. A ver, levanten la mano. ¿Quién le parece la idea de otra maqueta? Levanten la mano. Ya está decidido. Panel de expertos, levanten la mano. O sea, doctora, panel de expertos sería como cada clase. No, una sola clase de panel de expertos. 2 temas. Una sola clase, panel de expertos, 2 temas, pero tienen que participar todos. Ajá. Entonces, está bien, está dinámico.
y todos se hacen precisamente expertos en una parte del tema. Se supone que deberían saber todo, pero se hacen expertos en eso. Entonces yo sí voto panel de expertos. Panel de expertos, maqueta. Panel de expertos, maqueta. A ver, otra vez. Maqueta. Levanten la mano, Leslie. No te vemos, Cristian. Panel de expertos. Perdón, doctor, es que hablaron del hospital. Ah, ok. Tengo a mi papá hospitalizado, pero ya. Levanten la mano, panel de expertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luisillo, ¿la tienes levantada? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya ganaron. 9 con Uriel. Y Liber no te vi. Pero bueno, maqueta, era maqueta, ¿verdad? No, panel de expertos. No, maqueta dijimos para ti. Maqueta de gelatina. Entonces, así quedamos, chicos. No sé si alguien tenga alguna otra retroalimentación para mí, porque ya nos vamos. Nunca jamás nos vuelva a dejar maquetas, por ejemplo. Es que no somos expertos, pues, en maqueta. Pues no, yo tampoco, pero les sirve. Se les queda grabado, nunca jamás me olvidarán. Bueno, chicos, los dejo descansar.